Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Laura Natalia Turga. El día de hoy voy a presentar la sustentación correspondiente a la actividad 1 del curso de Microbiología de Suelos, grupo 58. Junto con mi compañero Wilmer Mendoza vamos a dar respuesta a las preguntas planteadas para el desarrollo de esta actividad. Mi compañero dará respuesta a las preguntas pares y yo daré respuesta a las preguntas impares. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Bueno, las actividades microbianas y su velocidad dependen directamente de la especie que esté presente, la cantidad y el tamaño de la misma, y son indicadores de buenas concentraciones de nutrientes o alimento, porque se da pues en un suelo rico donde la planta se le facilita conseguir los nutrientes que necesita para poder tener un desarrollo normal. Entre recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano tienen que ver con las condiciones del suelo, como lo son la temperatura, el pH del suelo y la composición del suelo, ya sea de textura y entre otros. Bueno, la primera pregunta nos dice en qué consiste una comunidad microbiana. Bueno, pues prácticamente son poblaciones de microorganismos de varias especies, ¿no? Que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la misma comunidad o con su hospedero, donde se sitúa prácticamente esta comunidad, obteniendo así pues unos beneficios mutuos, ¿no? En sí para ellos. La pregunta número 3 dice, ¿por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, la riqueza se refiere a la variedad de microorganismos que están presentes en un ecosistema o en un hábitat. La abundancia hace referencia al número de individuos de una especie, de una misma especie que hay en un hábitat. Las dos se relacionan porque de la una depende la otra. O sea, si hay abundancia de individuos, la riqueza va a ser menor. En esto son proporcionales, mejor dicho. Bueno, otra de las preguntas nos dice, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Bueno, yo hice este mapita donde podemos observar que tenemos un animalito, un ratoncito, el cual proporciona tanto energía como nutrientes a la serpiente. Y luego la serpiente también provee tanto de energía como de nutrientes al ave. Y el ave a través de su puede ser que se muera de su descomposición natural o a través de sus heces proporciona también energía y nutrientes a nuestros microorganismos. Y los microorganismos en los cuales podemos obtener hongos y bacterias proveen de nutrientes al suelo. El suelo provee de estos nutrientes a la planta, que la planta los obtiene a través de sus raíces y obtiene la energía del sol para elaborar su fotosíntesis y así proveer tanto de energía como de nutrientes al mismo ratón. Entonces este prácticamente es mi ciclo este es mi ciclo que desarrollé con referente al mapa de ideas. La pregunta número 5 dice, explica el concepto de microambiente empleando un ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. Bueno, el microambiente se refiere a todo espacio donde llegue luz y agua, luz, agua y oxígeno, perdón, porque es un espacio al que le va a llegar nutrientes y se convertirá en un hábitat, un hospedero bueno para la planta. Un ejemplo de esto sería como cuando una gota de agua puede llegar hasta muchos microorganismos, allí ya se forma vida. Si hay agua y hay oxígeno, se empieza a formar pues vida.
Bueno, otra de nuestras preguntas dice, ¿por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar entre ellos prácticamente? Bueno, prácticamente la competencia se da por los recursos del mismo hábitat donde permanecen estos microorganismos, ¿no? Bien sea que compitan o por espacio o por los mismos restos de materias orgánicas, mismos restos orgánicos. ¿Por qué favorece cooperar entre ellos? Pues cooperan en sí es para poder degradar juntos algunas sustancias que por separado o por individuales que sean ellos, pues no puedan realizar esta degradación nunca, ¿sí? O sea, no lo podrían hacer si cada uno cogiera como por su ladito. Entonces esto los favorece que cooperen entre sí, vuelvo y repito, para que juntos degraden algunas sustancias que por separados no realizarían nunca. Básicamente pues es eso, ¿no? La pregunta número 7 dice, explique con un dibujo o esquema propio la composición de los suelos con vegetación, teniendo en cuenta los microorganismos. Bueno, en los suelos con vegetación encontramos 4 principales componentes, que es la materia orgánica, que constituye el 5% del volumen del suelo. Allí encontramos pues todo lo que es la descomposición de materiales vegetales como hojas y demás residuos. La materia inorgánica, que constituye el 40% del volumen del suelo. Acá nos hace referencia a la textura del suelo y a la composición de este, ya sea arenoso, arcilloso o limoso. El otro componente, microorganismos y macroorganismos, constituye el 5% del volumen del suelo. En microorganismos pues está todos los que son hongos, bacterias, y macroorganismos son todos los insectos que logramos ver a vista, como las arañas, cucarachas, hormigas, entre otras. Y el último componente que tenemos es el agua y el aire, que constituye el 50% del suelo. Entonces pues si hay paso de agua, hay disponibilidad de agua, hay disponibilidad para transportar nutrientes y de aire para permitir el desarrollo de microorganismos y que estos pues cumplan sus funciones en el proceso de nutrición con las plantas. Bueno, otra de nuestras preguntas dice que defina rizósfera y argumente su importancia y el efecto rizosférico. Prácticamente la rizósfera es una zona de interacción única, ¿no? Y dinámica entre raíces de plantas y microorganismos del mismo suelo. La importancia de esta radica pues que provee a un microambiente donde las bacterias y hongos en asociación con las raíces neutralizan compuestos orgánicos nocivos. Prácticamente esta es una de la mayor importancia de la rizósfera, ¿no? Por otro lado nos dice también que el efecto rizosférico. Entonces para mí pues el efecto rizosférico es el que ocurre al momento que las plantas se descomponen convirtiéndose en nutrientes prácticamente para los mismos microorganismos que permanecen allí, ¿no? Entonces ellas mismas sirven de alimento para los mismos microorganismos que allí se encuentran. La pregunta número 9, ¿qué región del suelo es más activa desde el punto de vista microbiano y por qué? Bueno, el suelo está compuesto por varias capas o también a lo que le conocemos como los horizontes del suelo, y dependiendo de estos horizontes vamos encontrando pues como la roca de donde proviene este suelo. Entonces entre más profundo es el suelo, menos disponibilidad de nutrientes va a haber. Entonces la región del suelo que es más activa desde este punto es la parte superior del suelo, que es donde hay mayor actividad microbiana. ¿Y por qué? Porque es donde encontramos el resto de materiales vegetales, hay más disponibilidad de aire y de agua, lo que permite un mayor desarrollo para las plantas. Bueno, otra de nuestras preguntas nos dice ¿qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Bueno, prácticamente se conoce como CBF a las costras biológicas del suelo.
consideradas como una comunidad de microorganismos. Entre estos microorganismos pues tenemos cianobacterias, algas, líquenes y algunos hongos encargados de darle estabilidad a estos suelos. Esto es determinante a la hora de hablar de infiltración del agua y su disponibilidad para el suministro pues a la misma vegetación que encontramos presente en el mismo lugar, ¿no? La pregunta número 11. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, los factores que los rigen, la contaminación, que hace referencia pues a los cultivos que haya podido haber en ese terreno antes, y si este suelo ha sido sometido a una cantidad de estrés grande, como pues una sobrecarga en un área que sea deforestada y demás. La disponibilidad de agua, esto va ligado a la parte de la localización geográfica del suelo. En disponibilidad de agua nos referimos tanto a la lluvia como a la disponibilidad de agua por reservorios que hayan allí. La disponibilidad de nutrientes también va ligada como a la composición del suelo, si hay agua también, y el uso dado anteriormente al suelo. Entonces, si es un suelo que se ha trabajado de la manera adecuada, seguramente va a haber buena actividad microbiana. Si la composición tiene buena materia orgánica, seguramente será así. Bueno, otra de nuestras preguntas nos dice que por qué es posible la expiación alopátrica en el subsuelo profundo. Primero que todo, pues se conoce como especialización alopátrica, pues prácticamente a todas las barreras naturales como montañas, como continentes, como los mismos mares, que impiden el flujo genético que se pueda desarrollar entre poblaciones, ¿sí? ¿Por qué es posible? En cuanto al subsuelo profundo, esto es posible pues gracias a la explotación minera y las perforaciones del mismo suelo, en el caso de algunas perforaciones petroleras, ¿no?, que ponen al descubierto el agua presente en las rocas, fracturadas mediante todos estos procesos que se encuentran a grandes profundidades. Pues prácticamente eso es lo que se da, ¿no? La pregunta 13. ¿Por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Es fundamental porque esto depende la preservación y la salud o la duración de un suelo sano, donde se puedan pues cultivar varias especies y todas tengan la disponibilidad de nutrientes que requieren. Entonces, a mayor capacidad de biomasa puede haber mayor viabilidad en los procesos de nutrición y demás de las plantas. Bueno, la siguiente pregunta nos dice, nombre 5 grupos microbianos y su función. Bueno, dentro de estos entonces tengo a los hongos. Su principal función es la de servir de recicladores y ayudar a descomponer restos vegetales y animales y retornar los nutrientes al suelo. Tenemos las bacterias, al igual que los hongos, pues desempeñan también papeles importantes, ¿no?, en la descomposición de restos vegetales, generando mejor fertilidad del suelo, prácticamente. Tenemos a los protozoos que estos se encargan de la disminución de la población bacteriana. Además, interfieren indirectamente en el crecimiento de plantas superiores, ya que la ingestión de bacterias como la asimilación de nutrientes vegetales pone en riesgo la disponibilidad de los mismos para que sean aprovechados por las plantas. En el caso de los nemátodos, pues son microorganismos de tamaño muy pequeño que en su gran mayoría afectan a las plantas, pues alimentándose de ellas, ¿no?, reproduciéndose dentro de estas. En el caso común tenemos a un nemátodo que nos afecta en las plantaciones de coco y las plantaciones de palma de aceite. Se nos inserta allí y nos produce una enfermedad que se llama anillo rojo. Y en el caso de los virus, pues es una de las principales funciones de los virus es la de mantener la población bacteriana a unos niveles adecuados, generando un equilibrio en la microbiología del suelo. Pero también hay gran cantidad de virus que afectan el desarrollo de las mismas plantas, como es en el caso del citrus
es un virus que se llama Citrus tristeza, que es prácticamente se da en los cultivos de cítricos. La pregunta número 15. Nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de biomasa microbiana del suelo. Bueno, entre estos 3 factores se encuentra el estrés creciente del suelo, dado por la degradación, la sobrecarga, el cambio climático, y se relaciona directamente con la diversidad y la abundancia microbiana que se encuentra en este. Otro factor es la muerte de hora o de la biomasa microbiana del suelo, que se señala como una fuente importante de pérdidas de nutrientes vegetales de nitrógeno. Y otro factor es el estado de los nutrientes en el que se encuentra. Entonces, si yo tengo nutrientes pero las condiciones del suelo no me dan para que se transporten y lleguen a las plantas, entonces pues obviamente va a ser un factor clave que me va a afectar a la planta. Bueno, otra de nuestras preguntas nos dice que por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana. Entonces uno de los factores fundamentales pues es el mismo suelo, ¿no? A través de las cantidades de materias orgánicas que tenga, la temperatura y la humedad. Hay algunos otros factores que son impulsores importantes para controlar el funcionamiento del mismo ecosistema. En este caso yo tomé un ecosistema de bosque tropical seco. Básicamente pues es esa mi respuesta. Bueno, la pregunta 17. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumente su respuesta usando un ejemplo del bosque tropical seco. El principal reservorio de nutrientes es la biomasa disponible en el suelo, que se convierte como en una base, en un reservorio como tal de nutrientes para este tipo de condición del suelo, que es donde no se encuentran los nutrientes muy fácilmente. Entonces pues en estos bosques, por medio de las hojas senescentes, que son las hojas que se van degradando, van retomando el suelo como esos nutrientes y lo va haciendo llegar de nuevo a la planta. Bueno, otra de nuestras preguntas dice que por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un estimado de la productividad de un ecosistema restaurado. Entonces pues para mí se supone que los factores que proporcionan viabilidad a la comunidad microbiana del suelo pues mejoran la conservación de los nutrientes del suelo, ¿no? En forma de un tamaño más alto de SMB, debido a la liberación reducida de nutrientes inmovilizados. Al estudiar el efecto de las perturbaciones climáticas en los tipos de ecosistemas, podemos esperar que los SMB tengan una menor variabilidad temporal debido a perturbaciones menores. La pregunta número 19. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto al SMB, que son las iniciales de lo que venimos hablando de la biomasa disponible en el suelo? Se puede concluir que al sembrar al tomar la práctica de sembrar varias especies en un terreno, se está asegurando como el nivel de todos los microorganismos que están presentes en ella. Entonces se asegura el mayor potencial de producción de biomasa, que ayuda a una rápida recuperación de diversidad microbiana en el suelo. Si tenemos varias especies, a cada especie le va a llegar una vida microbiana diferente, dependiendo pues la especie que sea. Bueno, pues eso es todo. Aquí tenemos la bibliografía donde se tomaron algunas preguntas o las respuestas de algunas preguntas. Eso es todo. Muchísimas gracias.